Continuamos aquí en Ruta de Éxito por Vital FM 91.1 y bueno, ahora vamos, el día de ayer leímos, ¿no? Así una encuesta que se ha hecho donde en realidad las cifras eran alarmantes, que nos hablan acerca de si estamos o no preparados frente a un desastre natural, ¿no? Y en las encuestas ha arrojado que el 76% no tiene, el 70% de la población no tiene una mochila de emergencia, ¿no? En Lima. En el interior del país es aún más grave todavía porque es el 79%. Solo el 12% la tiene, como quien dice, un poquito ya lista, llena, y el resto todavía no ha terminado de llenarla ni la revisa, ¿no? Y un 35-36% de la encuesta que leímos ayer decía que había respondido a que salir corriendo era la mejor solución ante un desastre natural o ante un sismo. Así que vamos a conversar ahora sobre todos estos temas que tienen que ver con nuestra supervivencia, ¿no? Y está con nosotros enlazado Guillermo Viñas, ella es fundador y gerente general de Emergency Kit, y vamos a conversar acerca justamente de la importancia de la mochila de emergencia. Pero también vamos a conversar acerca de justamente cuáles son estas cosas que tenemos que tener en cuenta para que sea realmente el momento de sobrevivir ante un desastre. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, Carmen? Estoy aquí presente en el FM. Uy, estamos teniendo un poco de complicación porque se entrecorta la llamada. Tal vez, Guillermo, puedas subirte, como diríamos acá, a la punta de la antena. Acá tendrías que subirte a la punta de la antena para que podamos coger un poquito mejor la señal y no nos perdamos nada. A ver, vamos a ver. A ver, ahora, ¿se escucha mejor ahora? Está mejor. Fuerte y claro, como se diría, ¿no? Listo. Bueno, mira, estábamos analizando un poco esta encuesta y la verdad que la cifra es alarmante porque un 76% de la población no sabe, no opina, no tienes lista su mochila de emergencia. Sí, como me lo comentaste, y cuando nosotros empezamos este negocio hace aproximadamente 3 años, la cifra era distinta, era más del 90%. Uh-huh. Quiero creer que digamos, la acción que hemos hecho nosotros, junto con INDES y otros organismos, de concientizar a las personas, ha hecho que la cifra mejore bastante, pues el 16% de población sin mochila es más bajo de lo que había antes, y seguimos trabajando para que la gente cobre conciencia, ¿no? Uh-huh. De lo importante que es no solamente tener la mochila para sobrevivir después del sismo, sino también prepararse para saber cómo actuar durante el sismo y cómo evacuar de manera segura. Hay gente, como tú mencionaste hace un rato, pues estaba escuchando en vivo, que piensa que hay que salir corriendo, y no siempre es así. Hay que salir rápido, sí, pero hay que evaluar si el movimiento te permite evacuar o si de repente es mejor buscar un triángulo de la vida, como se le conoce, y después recién evacuar con calma. No hay muchas cosas que valorar ahí, pero sí, es una cifra realmente alarmante, que creo que ha mejorado en los últimos años, pero que aún tenemos mucho por hacer. Sí, es realmente alarmante, ¿no? O sea, claro, como tú dices, tal vez el año pasado la cifra estaba por los 90, pero creo que aún todavía hay más trabajo por hacer porque muchísimo por hacer, ¿no? 76% de la población, 79% en el interior del país, o sea, que no tiene una mochila de emergencia. Quiere decir que si algo pasara realmente que te impida volver a casa, no vas a tener cómo sobrevivir ni siquiera la primera noche, ¿ah? O sea, pensémoslo así, o sea, tampoco no es la idea, o sea, generar pues la alarma y el miedo, pero sí tener la consideración, ¿no? De conocer que esto va a pasar, que se está hablando de este tema cada vez con mayor frecuencia, de esta liberación de energía que hace muchos años no se da en nuestro país y que nos va finalmente a llevar a este sismo de gran magnitud. Entonces hay que estar preparados, ¿no? Ahora, esta encuesta arroja que, como bien lo hemos conversado, hay un gran porcentaje que cree que salir corriendo es la mejor de las opciones, ¿no? Entonces hay que tener un poco también de conciencia y que no es, digamos, la mejor solución. Hay que salir, claro, pero hay que hacerlo de manera, pues, obviamente precavida y sobre todo conociendo las rutas de evacuación, que también eso es importante. Por eso es importante también fiscalizar las señalizaciones, sobre todo en los centros comerciales, ¿no? En restaurantes, en cines, donde hay una gran agrupación de público. Sí, es correcto, ¿no? Me alarma más lo que comentas de que la gente piensa que lo mejor es salir corriendo. Realmente no existe una normativa al respecto, más allá de la señalización que tiene que haber en lugares públicos y también en edificios, por ejemplo, multifamiliares.
En realidad lo que se recomienda es asesorar a sí mismo, digamos, evaluar la situación al momento, como te comenté hace un ratito. Si el sismo no es muy fuerte y te permite caminar, dar pasos, y estás cerca de la salida, por ejemplo, piso 4 o menos, y puedes bajar por las escaleras, puedes hacerlo sin correr, porque no sé si, a ver, es como querer caminar en una cama saltarina, ¿no? Digamos, el piso se mueve, no es tan fácil pisar, no es tan fácil pisar y dar tu siguiente pisada, porque donde ibas a pisar ya se movió la grada, está en otro lugar la grada, por el mismo movimiento. Entonces, evacuar durante el movimiento realmente es algo que hay que hacer con mucho cuidado, con mucha calma, y es la parte donde menos calma hay porque justamente estamos asustados, estamos desesperados por el mismo movimiento. Entonces, sí, hay que siempre, como te dije, la mochila te permite prepararte para sobrevivir después, pero de nada quiero que hayas sobrevivido, o sea, que tengas la mochila si no sobreviviste al terremoto, digamos, ¿no? Si te caíste, te tropezaste, te rompiste una pierna, te rompiste la cabeza por salir corriendo apurado. Entonces, por eso también es importante participar con mucha seriedad de los simulacros. INDECI tiene 4 simulacros multipedidos cada año. Si no están participando de los 4 simulacros con la debida seriedad, informándonos, realmente no estamos haciendo nada para, digamos, pensar en nuestra supervivencia cuando llegue este momento, ¿no? Como bien mencionaste, esperamos un terremoto de aproximadamente 8.8 grados. Y para las personas que dicen, no, que había uno de 6 hace poco, que ya liberó energía, bueno, para quienes entiendan un poquito de matemática, podrán entender que la función de la energía liberada en relación a la magnitud en la escala de Richter es una función exponencial, lo que nos dice que un sismo de 7 grados no es un poquito más fuerte que uno de 6, es miles de veces más fuerte que uno de 6. Uno de 8 hasta creo que millones de veces más fuerte que uno de 6. 8.8 no se compara con uno de 6 grados. O sea, sería en Lima desastroso, y va a ser desastroso cuando eso ocurra, ¿no? De hecho, hay lugares en los que ya no se habla de la supervivencia, sino se habla de dónde van a ser las fosas comunes para entrar a la cantidad de gente que posiblemente va lamentablemente fallecer en este evento telúrico que puede pasar en cualquier momento, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer en este campo realmente, pero podemos empezar nosotros en casa preparándonos con la mochila de emergencia para sobrevivir después, para no ser una carga para la sociedad después y para el Estado, que ya de por sí no se va a abastecer para la supervivencia de todos. Y también tomarle mucha seriedad al simulacro, a tener la ruta de evacuación bien mapeada y, bueno, básicamente estar listos, ¿no? Y saber mantener la calma cuando eso ocurra. ¿Qué debería contener esta mochila de emergencia? Vamos a suponer para una familia de 4 personas, ¿no? Papá, mamá y dos niños, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo esencial que debería ir sí o sí en la mochila? Se habla mucho de esto, pero creo que es bueno recordarlo, ¿no? Hasta que llegue la ayuda estatal y de ONGs, que para empezar no se va a abastecer, pero una vez que llegue, normalmente van a proveer por lo menos de carpas, tenemos que sobrevivir unas 24 a 48 horas solos. O sea, asumir que esas primeras 24 a 48 horas estamos solos. Lo primero que requerimos es abrigo, porque vamos a pasar la noche en la intemperie. Puede ser en el parque, si tenemos suerte en el carro, pero vamos a pasar 1 o 2 noches en la intemperie. Abrigo es elemental. Puede ser una manta polar, puede ser una manta térmica, como nosotros comercializamos, que son muy pequeñas, está en la mochila, ¿no? Tener una mochila familiar, como mencionas, para 4 personas o más incluso. O un sleeping bag también, es una opción mucho más cómoda, más voluminosa, sí, más pesada para tener en la mochila, pero es más cómoda también. Abrigo es lo primero. Un botiquín de primeros auxilios, porque Dios no quiera que durante la evacuación nos caigamos, nos raspemos, nos hagamos un corte, hay que poder atender heridas primarias. Recordemos que algo más grave tiene que atender un profesional, pero cosas muy básicas podemos atender nosotros mismos. Un botiquín pues con alcohol, oxigenada, gasa, venda, tiritas, lo elemental para atender heridas menores. Hidratación, básico, igual que los alimentos, pero la hidratación es más importante porque podemos vivir varios días sin alimento, que no es lo ideal, hay que tener comida, pero la hidratación es mucho más importante, porque sin agua te puedes morir dentro de 48 horas. Importantísimo, tus botellas de agua. Tenemos abrigo, botiquín, hidratación, comunicaciones. O sea, olvídate de que le vas a mandar WhatsApp a tu amigo, a tu mamá, a tu papá, a tu novia, que cómo estás, eso se cae. Inmediatamente después del terremoto todas las redes se caen. Si no es porque se sobresaturaron, es porque de repente se cayó la antena en el terremoto y ya no hay comunicación. Lo único viable para comunicarnos es la radio FM, justamente donde estamos en este momento comunicándonos con miles de peruanos seguramente que nos están escuchando. La radio FM es 100% fiable. Entonces es importante tener una radio portátil, una radio pequeña, portátil, con antena que capte la señal AM, FM para saber, estar informados de
dónde son los centros de acopio, dónde está llegando la ayuda estatal. Con pilas, ¿no? Con pilas, con batería, porque no va a haber dónde cargar. Por supuesto. No, olvídate de esas radios que se cargan brevemente, digamos, no, tiene que ser a pila. La pila es el único medio de energía confiable para tener en la mochila de emergencia durante un buen tiempo, porque no sabemos cuándo sea el terremoto. Puede ser mañana como dentro de 10 años, ¿no? Entonces tenemos que tener un medio de energía fiable, muy fiable, como la pila AA, AAA, que duran, mientras que no estén puestos en la radio para que no se sulfaten, pueden durar muchos años. Exacto. Iluminación, porque ya hablamos de pasar la noche. Linternas, es importante tener 1 o 2 linternas. Hay distintos tipos de linternas en el mercado, pero es básico tener tu linterna para iluminarte en la noche, incluso también para hacer señales durante la noche. Claro. Digamos que hay un grupo de rescate cerca, nosotros podemos hacer la señal luminosa a la distancia, ¿no? Un pito también podría ser, ¿no? Un silbato podría ser también. Exacto, en la línea también de estas señales es silbato. Hay casos, han habido casos en Japón, por ejemplo, de que se ha encontrado personas en los escombros porque antes de evacuar chaparon su mochila de emergencia. Y con la mochila de emergencia en la espalda se les cayó el edificio encima. Pero tuvieron suficiente espacio para maniobrar, sacar de su mochila el silbato, y haciendo la señal del silbato pudieron encontrarse en los escombros. Entonces el silbato es un elemento clave para tu supervivencia en un sismo. No puede faltar el silbato. Cualquier elemento que haga ruido, o sea, que haga bulla, o la linterna que hace luz, para avisar que estamos en un lugar. Y otros elementos también adicionales importantes, como encendedor para hacer fuego, puedes tener soga, una navaja para aportar a tu supervivencia en la intemperie. Podemos tener también un chaleco reflectivo, por ejemplo, para que nos vean a lo lejos, unos guantes de seguridad para mover escombros a veces es necesario. Y bueno, la comida, lo más importante también, que ya es personal, es medicinas, por ejemplo, que uno use. Yo, por ejemplo, soy asmático, mi mochila tiene que tener un inhalador. La persona que sufre de la presión tiene que tener ahí un lotecito de medicinas para la presión, que tiene que renovar. También es bueno tener una muda de ropa por lo menos. Hay personas que a veces duermen, digamos, sin mucha ropa por un tema de comodidad. Entonces no vas a esperar a cambiarte, ¿no? Durante el terremoto. Lo ideal es que salgas con calma, como hemos conversado, y ya afuera te vistes con la ropa que estaba en tu mochila. Y nunca está de más tener un efectivo, una copia del documento, cosas que nos ayuden a identificarnos y de repente sobrevivir un poco más, ¿no? Clarísimo, creo que clarísimo para todas las personas, y por supuesto no olvidarse pues obviamente de los alimentos, ¿no? De todo lo que sea enlatado, que pueda pues obviamente perecer en el tiempo. No olvidemos los chocolates, ¿no? Porque los chocolates nos van a dar un poquito de calorías, ¿no? Algún que otro carbohidrato. Siempre hay que revisar obviamente la fecha de vencimiento para ir moviendo un poco lo que tenemos dentro de la mochila. Como bien lo ha dicho Guillermo, no sabemos si va a ser hoy, mañana, pasado, en un mes, en 10 años, pero se va a dar, ¿no? Bueno, Guillermo, en realidad es un placer siempre poder conversar sobre estos temas, seguir aportando sobre todo para que la población siga tomando conciencia sobre lo que puede pasar y que estemos prevenidos, ¿no? Y tener todas las herramientas para nuestra supervivencia ante un desastre natural. Así que, por favor, coméntale al público cómo hacen para obtener además las mochilas de emergencia de ustedes con The Emergency Kit. Sí, claro, como creo que debe salir en pantalla seguramente, nos pueden ver en redes sociales como @EmergencyKitPerú. Somos la primera empresa peruana que se puso a la meta de equipar a los hogares peruanos. Tenemos mochilas de emergencia completamente equipadas, a muy buenos precios, realmente muy buenos precios. Nos va a salir más barato que ir a comprar las cosas de manera individual. Y las mochilas son mochilas realmente de emergencia, ¿no? De color rojo, que son muy visibles, con cintas reflectivas blancas, que son importantes. No es una mochila cualquiera, que eso no es lo ideal, es una mochila de emergencia real. Nos encuentran en redes sociales, @EmergencyKitPerú en Instagram, en TikTok, y pueden hacer su compra en nuestra tienda web www.emergencykit.pe. Les enviamos su mochila a domicilio a todo el Perú. Y si tienen dudas también nos pueden escribir al WhatsApp de ventas, que es el 965-994-124, para que cualquier consulta, duda, o si quieren una asesoría más personalizada sobre qué tipo de mochila es la ideal para su hogar, para su colegio, para su oficina, para el lugar, digamos, donde quieren equiparse. Ahí está, toda la información entonces y está apareciendo en pantalla, @EmergencyKitPerú, y también puedan encontrar ahí asesoría y por supuesto su mochila. Gracias, Guillermo, por haber atendido nuestra llamada, por haberte dado estos minutos de un tema tan importante además para la población. A ti, Carla, y a la producción de Vital. Un Gracias. placer estar aquí. Cuando gusten podemos estar nuevamente. Ahí está. Gracias, muchas gracias, Guillermo, y a ti, a todo tu equipo. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Sonó la campanota por ahí atrás. Nos vamos. Que tengamos todos un excelente martes. Vuelvo mañana con mucho más aquí en Ruta de Éxito. Chao, chao.